Bueno, vamos a continuar con la tercera parte del capítulo parasitosis. Ahora vamos a entrar a esta última sección, parásitos de importancia odontológica. Recuerden que cuando revisamos la taxonomía, dijimos que existen básicamente dos clases de parásitos, ¿sí? Los unicelulares o protozoos y los pluricelulares, que enmarcan dentro del reino Animalia, ¿no? Los protozoos pertenecen al reino protista. Ambos grupos de parásitos, tanto unicelulares, pertenecen a su vez al dominio Eukarya, puesto que exhiben una estructura y una fisiología eucarionte, aunque se pueden encontrar componentes estructurales presentes también o identificados en las bacterias, como los flagelos, por ejemplo, apéndices de locomoción. Y dijimos que dentro de estas dos clases de parásitos que se encuentran en la naturaleza, los unicelulares son básicamente los que concentran la mayor importancia a nivel odontológico, ya sea porque se los encuentra colonizando la cavidad bucal como Entamoeba gingivalis o como Trichomonas tenax, o porque producen parasitosis, ¿no? Que median manifestaciones en cavidad bucal, usualmente como resultado de una diseminación hematógena, y es el caso de la leishmaniasis, ¿no? Que la vamos a revisar un poquito en este segmento. Y solo como recordatorio, a manera de una profundización, los protozoos, que son parásitos unicelulares, dentro de los cuales reconocemos géneros de importancia odontológica, pues recordar que el término significa animal primitivo, ¿sí? Son desde el punto de vista estructural unicelulares, ¿sí? Pero esa estructura celular es eucariota, es decir, que tienen elementos organoides citoplásmicos, poseen toda la maquinaria organular que vamos a identificar en una célula animal, por ejemplo, una célula humana. Y dijimos que en cuanto a los núcleos, recuerden que al ser célula eucariota, el material genético está delimitado por una membrana nuclear. Ahora, en cuanto a los núcleos, los parásitos podemos encontrar células uninucleadas o multinucleadas. Hay una variabilidad en ese aspecto. Como ejemplo de protozoo multinucleado, podemos citar a Giardia langlia, ¿sí? La mayoría son uninucleados en su forma vegetativa, el trofozoito, y la forma quística, que es la forma de resistencia, que no todos los protozoos generan quistes. Por ejemplo, Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, Trichomonas vaginalis, son ejemplos de protozoos que no generan forma quística, ¿sí? Pero aquel protozoo que tiene la capacidad de generar forma quística, siempre el elemento quístico va a ser multinucleado, ¿sí? Mostrando usualmente 4 o más núcleos. ¿Sí? Las formas prequísticas también son multinucleadas, expresando usualmente 2 núcleos. Así que ese dato es importante para establecer las diferencias, por ejemplo, con los hongos, ¿sí? Con las mismas bacterias. Los protozoos en general son organismos que tienen son de escala microscópica, ¿sí? Tienen entre 5 a 100 micras, pueden llegar los más grandes hasta 200 micras. Por lo tanto, necesita sí o sí un sistema amplificante para poder estudiarlos, ¿sí? Para poder identificarlos. Su reproducción puede ser sexual o no. Y recuerden que a nivel estructural carecen de pared celular, pero tienen una gruesa membrana citoplasmática. Recuerden el caso de las arcodinas, que tenían esa gruesa membrana citoplasmática diferenciada en ectoplasma y endoplasma. En cuanto a la movilidad, algunos son móviles, otros son inmóviles. Los móviles pues pueden hacer desplazamientos por distintos mecanismos, por flagelos, por cilios, por pseudópodos, como el caso de las amebas, que se mueven por pseudópodos, las mastigoforas, que también se reconocen géneros de importancia odontológica dentro del subfilo Mastigofora, que se mueven por flagelos. Los nutrientes son incorporados básicamente por dos mecanismos, fagocitosis y pinocitosis, en el caso hablando de los protozoos. Así que ese dato es importante que lo tomen en cuenta, que lo tomen en consideración, cómo se nutren los protozoos por dos mecanismos, fagocitosis y pinocitosis.
Y bueno, recordar que la forma quística es una forma que le permite un estadio evolutivo del parásito que le permite resistir las condiciones ambientales, es resistente a los factores físico-químicos, tiene una gruesa envoltura que protege a todos los componentes intracelulares, es un estadio de celular que tiene un metabolismo disminuido, pero cuando encuentra las condiciones necesarias, favorables, puede germinar y volver a formar la fase vegetativa del parásito, el trofozoito. ¿Sí? Recuerden que el elemento quístico siempre es una célula multinucleada, siempre será una célula multinucleada y siempre es inmóvil, carece totalmente de movilidad, por más que en su forma original la célula vegetativa trofozoito se presente como una estructura móvil. Bueno, y como ejemplo de parasitosis de importancia odontológica o de parasitosis que presenta manifestaciones en la mucosa bucal, podemos dar el modelo leishmaniasis. La leishmaniasis entonces es una parasitosis mediada por parásitos del género Leishmania y se reconocen dos subgéneros dentro del género Leishmania, ¿sí? Los subgéneros Leishmania y Viania. Estos géneros o estos subgéneros agrupan hasta 20 especies de parásitos heteroxénicos. ¿Por qué Leishmania es un parásito heteroxénico? Bueno, porque recuerden la definición de parásitos según el ciclo evolutivo, según cómo se da su ciclo evolutivo, puede ser monoxénico o heteroxénico. Los heteroxénicos son aquellos parásitos que tienen una evolutiva indirecta, es decir, que necesitan dos reservorios para poder completar todo su ciclo evolutivo, ¿sí? Y justamente un ejemplo de ello son los parásitos del género Leishmania, que necesitan de un vector, como es la mosca del género Lutzomia, ¿sí? Este flebótomo, que sería el vector, el artrópodo transmisor, ¿sí? Que se encarga, es el responsable de diseminar la enfermedad, y necesitan de un reservorio, de un mamífero, que puede ser un roedor, puede ser un perro o puede ser el organismo humano, ¿sí? Es decir, el ser humano. Entonces, son heteroxénicos estos parásitos del género Leishmania porque necesitan de dos reservorios, ¿sí? Uno de tipo invertebrado y otro de tipo vertebrado, para poder completar su ciclo evolutivo. Son de evolución indirecta. Ahora, el género Leishmania, en realidad como lo muestra la diapositiva, abarca alrededor de 20 especies de parásitos, los cuales pertenecen a dos subgéneros, el subgénero Leishmania y el subgénero Viania, pero por razones de practicidad son muchas las especies que se han reconocido de este género. Las predominantes de este género que circulan en la región de América Latina se puede decir que son Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania brasilensis. Leishmania brasilensis es bastante prevalente en la región de América Latina, se considera de hecho endémico del Caribe y de América Latina. Causante de las formas básicamente cutáneas y mucocutáneas que se diagnostican y que el 95% de ellas se detectan en Brasil. Los países de América Latina que más casos reportan de leishmaniasis son Brasil, Bolivia, Perú. Esos tres países son los que mayor problemática presentan por este tipo de parasitosis. Y en cuanto a la presentación clínica, es bastante amplia, ¿sí? La leishmaniasis se puede presentar en una forma predominantemente cutánea, en una forma cutáneo-mucosa, que es la que puede terminar comprometiendo la mucosa bucal y que de hecho Leishmania brasilensis es esta especie que circula mucho en las Américas y sobre todo se reconocen áreas endémicas en Brasil, en la región de la Amazonía, para esta especie de Leishmania. Es causante, se la
agente etiológico cutáneas, ¿sí? Y también la enfermedad puede expresarse en formas viscerales profundas que en general no son tan frecuentes en la región de América Latina. Sí, las formas cutáneas y mucocutáneas se observan mucho, sobre todo en Brasil. Las formas viscerales son más prevalentes en la región de Europa Oriental, son más prevalentes en la región asiática, especialmente en la China, en la India, y se considera que las tres formas de leishmaniasis cutánea, cutánea mucosa y la visceral, también llamada enfermedad de Kala-Azar, y las formas cutáneas difusas, se consideran endémicas de países como Argelia y se consideran muy endémicas de países africanos como Etiopía, por ejemplo. En África son muchos los lugares o las regiones o los países que reportan casos muy elevados, un número muy alto de casos anualmente de leishmaniasis, ¿sí? Se consideran regiones muy endémicas de esta parasitosis. De hecho, anualmente se informan entre 50.000 a 90.000 nuevos casos de leishmaniasis visceral, solamente visceral, en países del África, ¿sí? Así que ese es un dato a considerar y justamente pues la propuesta de que vean en esta clase, en este capítulo, el tema leishmaniasis está justificado oportunamente en este antecedente epidemiológico, ¿no? En el hecho de que en América Latina, sobre todo en la región del Caribe, y países como Brasil, Perú, Bolivia, se consideran regiones endémicas para leishmaniasis, donde la especie que circula predominantemente es Leishmania brasilensis, y las formas clínicas que vamos a encontrar predominantemente en América Latina son las formas cutáneas y mucocutáneas, ¿sí? ¿Y por qué la importancia entonces, además de ver este tema? Bueno, porque en la forma mucocutánea la mucosa bucal y la mucosa de orofaringe se ven comprometidas, ¿sí? Las lesiones son usualmente destructivas. Cuando Leishmania da lesiones o manifestaciones en mucosa bucal, lo hace ya en una etapa avanzada de la enfermedad, en una etapa tardía, y las lesiones que son básicamente ulcerativas son destructivas, ¿sí? Generan grandes deformaciones que llevan obviamente a una situación de limitación funcional y son deformantes muchas veces, ¿sí? La diseminación de la enfermedad, esto es importante. Recuerden, la enfermedad no se transmite por contacto directo de persona a persona, se transmite por una vía indirecta. ¿Por qué? Porque se necesita del vector, del flebótomo vector, que es la hembra del género Lutzomia, es una mosca que vuela a un bajo nivel, recorre distancias cortas, por lo tanto necesita de ciertas condiciones para poder circular en todo caso. Entonces hay limitantes también para la abundancia o el nivel de circulación del flebótomo vector, ¿sí? De la abundancia de este flebótomo va a depender también la epidemiología de la enfermedad. No es lo mismo un lugar con poca circulación de este flebótomo a un lugar con alta circulación de este flebótomo, ¿sí? Entonces las personas que vivan en lugares donde existe alta circulación del flebótomo vector, es decir, la mosca del género Lutzomia, que es típica de las zonas boscosas, ¿sí? Del monte. Por eso en el Ecuador podemos encontrar casos de leishmaniasis en la selva ecuatoriana, en la Amazonía, en las zonas rurales también podemos encontrar casos. Entonces, los sitios o las personas que vivan en sitios con alta circulación de estos flebótomos, pues van a presentar mayor riesgo de adquirir la enfermedad, ¿sí? De adquirir el parásito y desarrollar la enfermedad. Ahora, el cuadro clínico, como ustedes ven, es variable. Ustedes se preguntarán de qué depende que se desarrolle una forma cutánea o una forma cutánea mucosa o una forma visceral. Bueno, va a depender de la especie, particularmente de la especie de Leishmania,
y va a depender de la respuesta inmune del hospedador, fundamentalmente del tipo de macrófagos, el fenotipo de macrófagos que llega a ser infectado por la forma, en este caso el promastigote de este parásito, ¿sí? Cuando el parásito ingresa en el macrófago, adquiere el estado adulto, que es la forma amastigota, ¿sí? Esta se considera la forma adulta, madura del parásito, ¿sí? Entonces, este parásito del género Leishmania presenta dos estadios evolutivos, en definitiva, el estadio promastigota y el estadio amastigota, que morfológicamente son diferentes. Yo los puedo discriminar por la morfología, justamente. El estadio promastigota se presenta como una célula ovoide o fusiforme, uninucleada, que a su vez exhibe un flagelo externo, ¿sí? Es una célula móvil que se mueve por flagelo, y si se mueve por flagelo significa que este parásito pues pertenece al subfilum Mastigophora, ¿sí? Ahora, el ciclo evolutivo promastigota, con esa morfología descripta, la vamos a encontrar siempre en el vector flebótomo, es decir, en la mosca, ¿sí? Que es el artrópodo que puede incorporar a través de la picadura, cuando el flebótomo necesita alimentarse, acude a un reservorio animal, o sea, acude a una especie animal, puede ser el roedor, puede ser el perro, puede ser el humano, ¿sí? Realiza una picadura en la piel para poder obtener sangre y alimentarse, y en esa picadura pues deposita la forma promastigota de este parásito, ¿sí? Ahora, esta forma promastigota, cuando ingresa al torrente sanguíneo de un reservorio animal, ya sea perro, ya sea roedor o ya sea el humano, pues tiene la especificidad para poder infectar los macrófagos, y dentro del macrófago, los macrófagos del sistema retículo endotelial, dentro de los macrófagos, ya sean libres o residentes, pues se convierte en la forma amastigota, que es la forma adulta del parásito, que morfológicamente es diferenciable de la forma promastigota porque la célula se presenta de aspecto circular, esférica, pero carece del flagelo, es inmóvil, en otras palabras. O sea, la forma madura, adulta de Leishmania es inmóvil, ¿sí? La forma inmadura es móvil, ¿sí? La forma inmadura la encontramos únicamente en el vector flebótomo, y la forma madura es la que pues alcanza el parásito cuando logra acceder a su hospedador definitivo, que es el macrófago del sistema retículo endotelial. Bueno, justamente el tipo de leishmaniasis que nos interesa conocer por el compromiso estomatológico es la leishmaniasis cutánea, o también llamada tegumentaria americana, que recuerden, la forma de leishmaniasis cutánea o tegumentaria americana está usualmente, puede ser también causada por otras especies de leishmania, pero es usualmente causada por la especie Leishmania brasilensis, que es la especie predominante que circula en las Américas, ¿sí? Los países, recuerden, que más casos de leishmania reportan anualmente en América Latina son Brasil, Perú y Bolivia, ¿sí? Bueno, estos son los subtemas que vamos a repasar de leishmaniasis, la sinonimia de la terminología, el agente etiológico, que ya lo hemos revisado en esta parte introductoria. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, que ya lo hemos revisado. La clínica, vamos a dar énfasis en esto, en las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar de la leishmaniasis mucosa, cómo se presenta y cómo se realiza el diagnóstico. Bueno, estos son pues los sinónimos que se le otorga a esta forma de leishmaniasis, la leishmaniasis cutánea o mucocutánea, que se le puede dar el nombre de pian, de bosque, frambesa de los arbustos o botón de oriente. También se le conoce con la denominación de úlcera de los chicleros. Esta terminología
esta diferente terminología que se le da a la lesión, pues va a depender de la clínica, del aspecto de la lesión que manifieste el paciente y de la localización geográfica, ¿sí? Puede recibir todas estas denominaciones. Bueno, el agente etiológico de la leishmaniasis cutánea, mucocutánea o tegumentaria de las Américas, dijimos que en la mayoría de los casos es la especie Leishmania brasiliensis, que pertenece al subgénero Viania y que fue descrita por primera vez en 1911 y que es pues la responsable de la forma cutánea o cutáneo mucosa americana, ¿no? Que se diagnostica en esta región del mundo. Este parásito, Leishmania brasiliensis, afecta prevalentemente a los hombres, no se sabe la razón, no se sabe la causa, pero se ha visto que el contagio es predominantemente observado en hombres, ¿sí? Es decir, el sexo masculino está predominantemente afectado por esta enfermedad. Y obviamente los grupos de mayor riesgo son aquellos que viven en zonas boscosas, en zonas selváticas, son los que están más expuestos, como lo expliqué inicialmente. ¿Por qué? Porque es en las zonas boscosas donde circula el flebótomo vector, que es el responsable de la diseminación del parásito. ¿Sí? Recuerden que esta enfermedad no reconoce una transmisión interpersonal. Yo no me contagio de leishmaniasis por contactar o por tocarle la piel a un individuo enfermo o infectado con leishmania, ¿sí? Yo puedo tocarle las lesiones y no adquiero el parásito, ¿sí? Necesito sí o sí de ser picada por la mosca, por la hembra del género Lutzomia, esta mosca que también se le llama la mosca de arena del suelo y que presenta ciertas limitancias para su circulación, si no está en cualquier lado este tipo de vector o este tipo de insecto. Las zonas básicamente endémicas para este flebótomo, que se reconocen inclusive más de 90 especies de flebótomos transmisores de leishmania, son las zonas boscosas. Entonces, dijimos que el ciclo evolutivo de este parásito se completa en dos vectores, perdón, en dos reservorios, por un lado el vector y por otro lado un hospedador animal, que puede ser el hombre, puede ser el roedor o puede ser un perro, o sea, la especie canina, ¿sí? Que también son reservorios de este parásito. Y su ciclo evolutivo reconoce dos estadios: el estadio promastigota, que se considera la forma inmadura, y el estadio mastigota, que es la forma madura del parásito, ¿sí? La forma inmadura es flagelada, por lo tanto es móvil, y si es flagelado pertenece al subfilum Mastigophora. Se presenta como una célula, como les dije inicialmente, ovoide o elíptica o fusiforme, uninucleada, que va obviamente a presentar todos los componentes estructurales típicos, todos los organoides que reconocemos en una célula eucariota, pero que además tiene un apéndice que le da el movimiento. Esta forma promastigota circula únicamente en el vector, ¿sí? En el vector flebótomo. Es ahí donde este parásito va a adquirir esta forma promastigota, ¿sí? En realidad, cuando el vector se alimenta del hospedador, ya sea humano o otro tipo de hospedador animal, mediante la succión de sangre en la picadura, pues deposita la forma promastigota. Y cuando adquiere el parásito, porque el vector también tiene que ser infectado, en este caso, tiene que adquirir el parásito. Obviamente lo va a adquirir cuando realiza la etapa de nutrición, es decir, cuando está alimentándose de sangre a través del proceso de la picadura, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el ciclo? El vector, o sea, la mosca, al picarle a un individuo o a un reservorio infectado, como puede ser el roedor, puede ser el perro, puede ser el hombre, que están ya infectados por el parásito,
el vector va a adquirir esta forma, la forma mastigota, que es la que encuentra en el reservorio animal, ¿sí? Y ya dentro del vector, dentro del insecto, el parásito evoluciona a esta forma. De mastigota pasa a ser promastigota, ¿sí? ¿Cuándo adquiere esta forma? Cuando el parásito pues llega a los intestinos del vector invertebrado, ¿sí? Es en el intestino del vector de la mosca donde va a adquirir esta forma promastigota. Bien, una vez que adquiere esta forma promastigota en el intestino, esta forma, este estadio evolutivo del parásito asciende a la faringe del insecto. Y ya en la faringe del insecto, pues está al nivel adecuado para volver a ser depositado durante la picadura sobre la piel o sobre los tegumentos de un reservorio animal, ¿sí? Entonces, el vector cuando se alimenta de sangre a partir de un reservorio animal, sea este ser humano, sea este roedor o sea este perro, va a depositar esto, va a depositar la forma promastigota. La forma promastigota se convierte en amastigota en el reservorio animal cuando esta forma promastigota pues infecta al macrófago del sistema retículo endotelial. Entonces, es lo que vemos en este cuadro. Este cuadro pues indica el ciclo evolutivo del parásito. El hospedador vertebrado, recuerden que este es un parásito heteroxénico que necesita de dos reservorios para poder completar su ciclo evolutivo. ¿Cuáles son esos dos reservorios? Por un lado, el vector flebótomo y por otro lado, un hospedador vertebrado, ¿sí? Un hospedador animal, que puede ser el hombre, que puede ser un perro, puede ser un roedor, ¿sí? Entonces, cuando el hospedador vertebrado, en este caso se infecta cuando es picado por el vector. El vector que porta la forma promastigote, la forma promastigote es esta que ustedes ven en esta imagen. Dijimos que la forma promastigote tiene la morfología de una célula esférica o elíptica con un flagelo, un apéndice externo que le da el movimiento. Esta es la forma promastigote. Entonces, cuando el hospedador vertebrado es picado por el vector, pues va a adquirir esto, va a adquirir la forma promastigote, que es la que encontramos en el vector, ¿sí? Esta forma se obtiene en el intestino del vector y luego asciende a la faringe del vector o del artrópodo, ¿sí? Estos promastigotes, al acceder al torrente sanguíneo, penetran en los macrófagos circulantes, los macrófagos del sistema retículo endotelial. También pueden, obviamente, alcanzar los macrófagos residentes, los histiocitos. Y ya dentro del macrófago, el promastigote, o sea, este estadio, se va a convertir en amastigote, que se caracteriza por ser la forma madura del parásito y que morfológicamente se presenta como una célula esférica pequeña, carente de flagelo, ¿sí? Por lo tanto es inmóvil. Entonces aquí tenemos, fíjense, un macrófago, ¿sí? Con su núcleo ligeramente en forma de herradura, excéntrico y con numerosos cuerpos esféricos hipercromáticos. Aquí lo vemos con una tinción de Gienza. Gienza es una de las tinciones más usadas en parasitología, como también la tinción de Zell-Nielsen, ya que son parásitos ácido-alcohol resistentes. También se utiliza la tinción de Zell-Nielsen para el reconocimiento. En general se emplea Zell-Nielsen para evaluación, para reconocimiento de trofozoitos y de formas quísticas de parásitos. Lo vamos a ver más adelante, las tinciones que se utilizan en parasitología. Y bueno, aquí tenemos entonces el macrófago que está infectado por parásitos del género Leishmania. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por la observación de estas estructuras esféricas carentes de flagelo, uninucleadas, que corresponde a la forma amastigota del parásito, ¿sí? Entonces, cuando este macrófago se rompe justamente por un intento del organismo de hacer una reducción parasitaria. El macrófago se destruye, pero en ese intento de tratar de lograr una reducción parasitaria, se produce a su vez la diseminación o la extensión de la infección. Entonces el macrófago se rompe, los amastigotes
salen y penetran nuevos macrófagos circulantes fijos y de esa manera se disemina la infección, ¿no? Y bueno, ahora bien, cuando el reservorio animal, ya sea el perro, el roedor o el humano, ¿sí?, están infectados, es decir, sus macrófagos están llenos de la forma amastigote del parásito, cuando este reservorio animal es picado, ¿sí?, por una mosca indemne, por una mosca que no está infectada, en este caso por el que no contiene o que no porta el parásito, pues el vector va a adquirir, en este caso, la forma amastigote del parásito al momento que accede al reservorio animal para picarlo y poder alimentarse, ¿sí?, para poder succionar sangre y poder alimentarse. Entonces el vector ingiere los macrófagos cuando se alimenta de sangre, ¿sí? Y de esa manera ya dentro del vector los amastigotes son liberados al intestino. En el intestino dijimos que se convierten en promastigotes, es decir, adquieren este estadio evolutivo, ¿no? Entonces el promastigotes es un estadio evolutivo del parásito que lo adquiere únicamente cuando está dentro del vector fleótomo, dentro del invertebrado, a nivel del intestino. Cuando se obtiene este estadio evolutivo, el promastigote asciende a la faringe del vector y en un nuevo ciclo de picadura por parte de la mosca se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? O sea, se vuelve a iniciar esto. El tipo de macrófagos parasitados va a influir mucho en el patrón de expresión clínica de la leishmaniasis, si es visceral, si es cutánea o mucocutánea. Dijimos que el patrón de manifestación clínica depende particularmente de la especie de Leishmania. Leishmania brasiliensis está básicamente asociada a formas cutáneas y mucocutáneas. No se la reconoce generalmente en formas viscerales. Y también el patrón de presentación clínica va a depender del tipo de macrófago parasitado. Recuerden, por inmunología se reconocen dos fenotipos de macrófagos, el fenotipo M1 proinflamatorio y el fenotipo M2 antiinflamatorio. Según cuál sea el fenotipo predominantemente afectado, dependerá la manifestación clínica de la enfermedad. Bueno, como les dije, la leishmaniasis cutánea o mucocutánea causada por Leishmania brasiliensis es endémica de América Central y América del Sur. Es una zoonosis. ¿Por qué es una zoonosis? Porque el parásito es transmitido de un animal a otro. ¿Cómo es esto? Bueno, pasa de un animal inferior como es el artrópodo, la mosca en este caso, de la arena del suelo o la mosca del género Lutzomia, pasa a otro animal de nivel superior, como puede ser el humano, como puede ser el perro, como puede ser un roedor, ¿sí? Entonces es una zoonosis considerada zoonosis de la selva, puesto que la diseminación de la enfermedad y su distribución va a depender en gran parte de la circulación del flebótomo, que es el responsable de diseminar la enfermedad, ¿sí? La transmisión se da por el flebótomo. Como les dije, recuerden, la leishmaniasis no se transmite por contacto interpersonal, ¿sí? La transmisión es solamente a través del flebótomo vector. Entonces, como este flebótomo pues vuela en determinadas zonas, que son básicamente zonas boscosas, zonas selváticas, las poblaciones en más riesgo serán aquellos que viven en los límites selváticos, ¿sí? O en las zonas rurales. Se reconocen brotes de leishmaniasis en zonas, por ejemplo, donde se producen levantamientos para construcción de caminos, construcción de aldeas, construcción de granjas. Son sitios donde puede originarse un brote de leishmaniasis. Y también se puede decir que la pandemia del SIDA o el aumento en la epidemia del SIDA a nivel global pues ha contribuido a incrementar el número de casos de esta enfermedad fundamentalmente.
Bueno, en cuanto a la clínica, hablando de la leishmaniasis cutánea, mucocutánea causada por Leishmania brasilensis, pues la enfermedad se manifiesta de varias maneras. En las formas más frecuentes, la enfermedad debuta con una úlcera cutánea aislada que afecta básicamente la piel de miembros inferiores. Estas úlceras cutáneas pues se presentan en zonas expuestas, ¿no? Las zonas más afectadas son la piel de miembros inferiores, la piel de la región facial, también pueden afectarse la piel de los dedos. Son siempre zonas expuestas donde aparece esta úlcera que se conoce como el chancro de inoculación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la úlcera va a aparecer en el sitio donde se produjo la picadura por parte del flebótomo del género Luxomia. Entonces, en el sitio donde picó la mosca va a surgir en un periodo que oscila entre 2 a 8 semanas, pero con un promedio de 30 días, que sería el periodo de incubación, ¿sí? Desde el momento en que se produjo la picadura del flebótomo hasta que aparecen los primeros signos y síntomas de la enfermedad. En promedio, la literatura describe 30 días, pero puede haber todo un lapso variable que transcurre, que puede ir de 2 a 8 semanas. Entonces, generalmente la forma inicial de manifestación de la enfermedad es una úlcera de bordes sobrelevados, de fondo granulomatoso, recubierta por un exudado. Son úlceras húmedas que liberan una abundante secreción y que aparece en el sitio donde se produjo la picadura, ¿sí? Esa es la forma más común de presentación. Hay formas más infrecuentes y más agresivas, donde vamos a encontrar formas difusas de la enfermedad, es decir, el paciente manifiesta varias úlceras a nivel de la zona que fue expuesta a la picadura del animal, del artrópodo. La enfermedad mucosa, también llamada espundia, que se considera una manifestación tardía de leishmaniasis cutánea, en este caso sería ya mucocutánea, se considera una manifestación tardía que aparece a los meses o a los años del contacto inicial con el parásito y que es el resultado de una diseminación hematógena del mismo. Se puede decir que la leishmaniasis cutánea o mucocutánea evoluciona en 3 etapas o en 3 fases. El chancro de inoculación, que como les dije, se presenta con la típica úlcera de bordes sobrelevados, de fondo granulomatoso, con emisión de abundante secreción. En otros casos puede ser más seca, formar costra porque está expuesta al aire, al ambiente. Y se llama chancro de inoculación porque, como pasaba con la sífilis primaria, aparece en el sitio donde se dio el contacto, ¿sí? En este caso aparecerá en el sitio donde se dio la picadura por parte del flebótomo, ¿sí? Y este chancro aparece usualmente en promedio a los 30 días de producirse la picadura, pero en algunos casos puede extenderse hasta 8 semanas la primera manifestación de la enfermedad. Este chancro tiene la particularidad de ser usualmente asintomático, no asocia a linfadenopatías. Generalmente la literatura describe que las linfadenopatías preceden más bien a la aparición de la úlcera, a la aparición del chancro, y van involucionando y desaparecen estas linfadenopatías a medida que la úlcera cutánea aparece y se extiende, ¿sí? O sea, puede haber linfadenopatía, puede haber o pueden darse síntomas generales como fiebre leve, astenia, anorexia, pérdida de peso, pero son descritos como síntomas y signos previos a la aparición de la úlcera en el sitio de inoculación, ¿sí? Que pueden inclusive aparecer 1 a 12 semanas antes de la lesión ulcerativa. Recuerden que todas las parasitosis tienen el carácter común de ser infecciones crónicas de larga evolución, ¿sí? Y la leishmaniasis es un ejemplo de ello. Esta úlcera puede persistir por días, varios días o meses inclusive,
En los casos más leves, se podría decir, es una lesión que involuciona de manera pues autónoma, es decir, la lesión cura pues de manera totalmente autónoma, es decir, involuciona espontáneamente, sin necesidad de tratamiento en la mayoría de los casos. En otros casos puede ser más persistente, pero en la mayoría de los casos la lesión, como ocurría con el chancro sifilítico, involuciona de manera espontánea sin tratamiento, ¿sí? Pero la desventaja de eso, de que la lesión sea asintomática y que involuciona de manera espontánea, pues lleva o llevaría a la diseminación del parásito, porque si el parásito no fue eliminado con un tratamiento químico, pues persiste, ¿no? Persiste en los macrófagos del sistema retículo endotelial y puede ocurrir una diseminación hematógena que que llevaría a la segunda etapa de la enfermedad, conocido como periodo intermedio o de diseminación, donde las manifestaciones son básicamente el resultado de una reacción alérgica, de una reacción de hipersensibilidad. Justamente por la invasión hematógena del parásito se activa una respuesta inmune predominantemente a fenotipo T helper 2 que será la responsable de las lesiones observadas clínicamente y que se caracterizan por ser básicamente pustulosas, ¿sí? Se presentan como pápulas que luego se ulceran y que son diseminadas, ¿sí? Y son básicamente de tipo alérgico, o sea, son el resultado de una alteración en la respuesta inmunológica. Y pueden también darse manifestaciones tardías de esta parasitosis. Estas aparecen a los meses o a los años, inclusive muchos años después del primer contacto con el parásito. Obviamente esto va a ocurrir en personas que no recibieron tratamiento oportuno y el parásito persistió dentro del macrófago del sistema retículo endotelial, y ante una disminución de la respuesta inmune, este parásito pues disemina y puede generar manifestaciones ya en las mucosas. En los primeros 2 periodos de la enfermedad las manifestaciones son cutáneas, ¿sí? Las manifestaciones en mucosas se ven como manifestación tardía, es decir, se ven a los meses o a los años del primer contacto con el parásito, y las mucosas más afectadas son la mucosa nasal y la mucosa oral. En el caso de la mucosa bucal, en realidad los sitios de la mucosa más comprometidos son el velo del paladar, los pilares amigdalinos, la úvula, ¿sí? Son los sitios más afectados que pues llegan a presentar úlceras bastante destructivas, con severas deformaciones, afectando dramáticamente la función de deglución y de fonación en estas personas. Otra mucosa también afectada por este parásito en las fases tardías de la enfermedad es la mucosa nasal, donde los primeros síntomas serán la epistaxis y la obstrucción nasal, serían los signos tempranos de una leishmaniasis mucocutánea con asentamiento en mucosa nasal. Si el proceso pues no es abordado tempranamente, la lesión pues progresa, ¿sí? El infiltrado granulomatoso progresa y termina provocando destrucción del tabique nasal. La destrucción a su vez del tabique nasal va a llevar a un colapso de la piel, en este caso de la nariz, ¿sí? De la piel de la nariz. De hecho, la punta de la nariz puede colapsar cuando el tabique nasal resulta destruido, se le da la denominación de nariz de tapir, ¿sí? Por lo tanto, las lesiones, las úlceras que produce, que es básicamente la lesión elemental, ¿sí? La úlcera es la lesión elemental característica de la leishmaniasis, tanto en la forma inicial de la enfermedad, en la fase primaria, como en las fases avanzadas de la enfermedad, ¿sí? Es la lesión característica. Pero esta úlcera es una úlcera destructiva, ¿sí?
que de hecho en el chancro de inoculación, a pesar de que puede cicatrizar, puede curar de manera espontánea, lo hace dejando cicatriz, pero ya en las fases tardías de la enfermedad, la lesión genera pues grandes inequias que deforman totalmente el órgano. Bueno, acá tenemos imágenes del chancro de inoculación, que siempre aparecerá obviamente en sitios expuestos, ¿sí? En sitios donde se produjo la picadura del flebótomo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, una zona del miembro inferior, acá también lo tenemos en pierna, acá lo tenemos en dedos. Generalmente es una lesión única. Aquí, por ejemplo, ya hay varias lesiones, ¿sí? Tenemos una, dos, tres lesiones. La úlcera suele estar precedida por una pápula o por un nódulo que termina excavándose, termina erosionándose y formando esta úlcera que tiene un fondo granulomatoso, como ustedes ven, esos puntos rojizos. Cuando vemos puntos rojizos en una úlcera, decimos que es una úlcera de fondo granulomatoso, manifiesta bordes sobrelevados, como ven, es bastante delimitada, bien redondeada, es muy similar a un chancro sifilítico. La diferencia está en que el chancro sifilítico es una lesión necrótica, mientras que el chancro por leishmaniasis o por leishmania es necrobiótica, ¿sí? Eso lo van a aprender en semiología bien. Y bueno, generalmente es una lesión única, pero en algunos casos puede ser múltiple, ¿sí? Y por lo general es una lesión asintomática, no asocia linfadenopatía. La linfadenopatía suele preceder más bien a la lesión ulcerosa, así que ese es un dato importante para discriminar, hacer el diagnóstico diferencial de sífilis, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un caso de leishmaniasis ya cutánea difusa, ¿sí? Este cuadro es así diseminado, pues va a depender de la especie de Leishmania. Leishmania brasiliensis puede dar este cuadro clínico, pero también el mismo va a estar condicionado por la respuesta inmune del hospedador, ¿sí? Generalmente pacientes con respuestas de tipo alérgico, con fenotipos T helper 2 polarizados, son los más proclives a dar este tipo de manifestación, de esta forma difusa de leishmaniasis cutánea, ¿sí? Esta forma la vamos a ver básicamente en el periodo intermedio de la enfermedad, cuando el parásito pues persiste en el torrente sanguíneo, persiste en los macrófagos del sistema retículo endotelial. El paciente no recibió tratamiento y por diseminación hematógena y disregulación de la respuesta inmune se producen estos cuadros diseminados difusos, como ustedes pueden ver, con múltiples nódulos, muchos de aspecto queratóxico inclusive, que luego se ulceran y forman esto, ¿no? Estas úlceras luego se llenan de costras porque están obviamente presentes en áreas expuestas al aire, entonces las secreciones, los exudados de estas úlceras se secan fácilmente y forman la costra, la lesión costrosa. De hecho, pues se ha descrito también una amplia variabilidad en cuanto a la lesión primaria de leishmania. En la forma cutánea, si bien la lesión elemental clásica es la úlcera, no olviden que generalmente la úlcera está precedida por una pápula o por un nódulo, y hay casos atípicos donde la lesión primaria puede ser una lesión de aspecto nodular, tipo vegetante o tipo verrugosidad, ¿sí? Que luego termina ulcerándose, ¿sí? Así que hay formas atípicas de presentación, pero en las formas clásicas la úlcera precedida por un nódulo o por una pápula es la forma común de presentación, ¿sí? Y acá lo que vemos es justamente pues la morfología diagnóstica, es decir, un macrófago portando las formas a mastigotes, que es la forma madura del parásito, ¿sí? La forma mastigote, recuerden que son estructuras, son células, son parásitos esféricos. La célula es esférica, uninucleada y aflagelada, es decir,
perdió el flagelo, por lo tanto es inmóvil. Y esta es la forma que va a adquirir el vector cuando la mosca, en este caso, vuelve a picar al hombre infectado, vuelve a adquirir, adquiere el parásito en la forma amastigote. Cuando este amastigote desciende al intestino del vector, se convierte en promastigote. Este promastigote en el vector, en el flebótomo, asciende otra vez a la faringe, y si el flebótomo vuelve a picar un reservorio animal, vuelve a depositar el parásito en su forma promastigote, y en el reservorio animal ese promastigote se convierte en amastigote dentro del macrófago. Esta es una tinción con Giemsa. Bueno, y para los que les interese saber un poco más sobre leishmaniasis con manifestación mucosa bucal, recuerden que la forma mucosa de leishmaniasis se observa, se puede ver en América Latina por la especie de Leishmania brasiliensis, que es la que circula en la región de las Américas, fundamentalmente en Brasil. Sin embargo, las lesiones en mucosa son básicamente formas tardías de presentación, ¿sí? Son manifestaciones tardías de la enfermedad. Es decir, que para que se dé un cuadro de leishmaniasis en mucosa bucal, el paciente tuvo que haber presentado previamente lesiones cutáneas. Sin embargo, este trabajo, que fue publicado ya hace algunos años, en el 2007, reporta pues 3 casos de leishmaniasis localizada de mucosa bucal como única manifestación de la enfermedad, sin haber existido manifestaciones previas cutáneas, ¿sí? Por lo tanto, son casos raros, son formas muy infrecuentes donde la presentación o la afectación de la mucosa bucal como única forma de manifestación de la enfermedad es algo realmente raro. Dijimos que las formas clásicas o clásicamente el compromiso de la mucosa bucal es una manifestación tardía de la enfermedad, así que previamente tuvo que haber existido una lesión cutánea, ¿sí? Pero en este caso, en estos casos que reportan estos autores, pues la leishmaniasis tuvo asentamiento en mucosa bucal en una forma inicial, ¿sí? Y como ven, las lesiones por leishmania en mucosa bucal tienen este aspecto, ¿sí? Independientemente de la especie de leishmania, porque en España la especie que predomina o que circula es básicamente Leishmania infantum. No se reconoce Leishmania brasiliensis como una especie predominante en esta región del planeta. Así que estos fueron casos determinados por una especie distinta a Leishmania brasiliensis. Pero independientemente de la especie, fíjense, las lesiones todas coinciden con tener este aspecto granulomatoso, ¿sí? Son lesiones ulcerativas con bordes sobrelevados, como ven. Aquí la tenemos en mucosa de Carrillo, un sitio también atípico, puesto que se han descrito casos de leishmaniasis en mucosa bucal afectando fundamentalmente la mucosa de orofaringe. Acá las tenemos comprometiendo encía, tanto encía libre, encía adherida, fondo de surco, ¿sí? Encía palatina del sextante 2 o del sextante anterosuperior del maxilar, ¿sí? Como ven, son lesiones ulceradas, pero de aspecto, son lesiones en realidad granulomatosas, vegetantes, que a su vez están ulceradas, ¿no? Y esa ulceración tiene un fondo granulomatoso. Como ven, en general se identifica un aspecto un tanto frambuesa, que puede simular esto tranquilamente, puede confundir con una histoplasmosis o puede confundir con una paracoccidioidomicosis, es decir, una micosis profunda. Así que aquí el diagnóstico diferencial deberá establecerse fundamentalmente con las micosis profundas y con los carcinomas espinocelulares. Bueno, el diagnóstico se establece de varias maneras, de métodos directos y métodos indirectos, como hablamos.
Los métodos directos son los que persiguen pues poner en evidencia alguna de las formas evolutivas del parásito, la forma en este caso amastigote, que es la forma que vamos a encontrar en el reservorio animal, en este caso particular el hombre, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene que perseguir, buscar, identificar los amastigotes dentro del macrófago, ¿sí? Entonces, para ello podemos valernos de una biopsia más examen histopatológico o podemos valernos de un frotis. Para el frotis, lo que se recomienda es, pues, raspar, ¿sí? Con la utilización de un cepillo, raspar el borde de la úlcera, hacer un extendido en un porta obviamente estéril, fijarlo con metanol y teñirlo con Giemsa, ¿sí? Otra forma es con la biopsia, es decir, tomando una muestra, un sacabocado de la lesión. La muestra siempre se realiza en el borde de la lesión cuando es una úlcera, o en este caso en la interfase mucosa tejido sano, tejido enfermo. Ahora, para diagnóstico de leishmaniasis, en general para diagnóstico microbiológico, como les he venido diciendo, siempre es importante contar con al menos 2 métodos, ¿sí? Así que se recomienda tomar 2 biopsias, ¿sí? 2 muestras, una para el examen histopatológico, que vaya como pieza completa, y otra muestra, otra biopsia, la cual va a ser fragmentada en 2 porciones. Con una porción se hará una impronta para microscopia directa realizada sobre un porta estéril, y con la otra porción de la misma pieza quirúrgica será usada para cultivo, es decir, para tratar de aislar el microorganismo, el protozoo, en medio de cultivo. ¿Qué medio de cultivo se utiliza para este tipo de parásito? Sabiendo que infecta el sistema retículo endotelial, los macrófagos del sistema retículo endotelial, es decir, que le encanta la sangre. Entonces el medio de cultivo más usado es usualmente agar sangre. Entonces, la pieza que va al examen histopatológico se procesa, ¿sí? Tiene que ser enviada en solución fijadora en fórmula al 10%. En el laboratorio esa pieza se procesa, luego se coloca en bloque de parafina, se corta, se tiñe, y la tinción que se utiliza en parasitología, al igual que en micología, para cuando se trabajan muestras para examen histopatológico, es el PAS, ¿sí? El ácido periódico de Schiff. ¿Por qué? Bueno, porque la membrana citoplasmática del parásito tiene la característica de tener abundantes hidratos de carbono en su composición, tiene abundantes polisacáridos. Entonces, dijimos que el principio de acción del PAS era pegarse a las glicoproteínas, a los azúcares de la pared celular fúngica, y en este caso de la membrana citoplasmática. Recuerden que los parásitos carecen de pared celular, ¿sí? Entonces son afines a esta tinción. ¿Cómo los vamos a ver? Bueno, los vamos a ver como estructuras azuladas a los amastigotes, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos son justamente granulomas. Eso es lo que vamos a reconocer en el examen histopatológico, y que es la patogenia de la enfermedad. La patogenia de la enfermedad se basa en que la infección activa una respuesta inflamatoria crónica granulomatosa, ¿sí? Primero se forma abundante tejido de granulación, que luego avanza a la formación de un granuloma. Pues el sistema inmune trata de contener el parásito y evitar su diseminación. Entonces forma estos granulomas con células epiteloides, con células gigantes multinucleadas y con abundante fibrosis para encerrar al parásito y evitar su diseminación. Entonces aquí lo que vemos, miren, justamente es un granuloma con macrófagos que están conteniendo en su citoplasma. Obviamente está a bajo aumento esto, pero el citoplasma está cargado de múltiples gránulos azulados, que indicaría pues la forma mastigote del parásito. Esto está teñido con PAS, con PAS, y acá tenemos otro corte teñido con tinción de Gran, ¿sí? En la que también podemos visualizar
por la afinidad que tiene el parásito por el cristal violeta. ¿Sí? Podemos visualizar la forma a mastigote del parásito. Bueno, entonces, como les dije, el diagnóstico implica identificar, ese es el objetivo fundamental para diagnosticar leishmaniasis, poder identificar el ciclo evolutivo a mastigota en los tejidos, para lo cual podemos utilizar el examen histopatológico. La tinción más usada para la biopsia es el PAS, podemos usar también tinción de Gran. Gran va a servir sobre todo para ver biota acompañante, ¿sí? Y hacer discriminación, diagnóstico diferencial. La microscopia directa también es un método válido, se puede realizar por raspado o por impronta, es decir, tomo un trozo de la biopsia, tomo un trozo de tejido y con esa pieza de tejido hago un frotis en el porta estéril, ¿sí? Lo fijo y lo tiño con Gienza. Bueno, otra forma también de llegar al diagnóstico es logrando el aislamiento del parásito, aislar en este caso la forma promastigote del parásito por cultivo. El cultivo más usado es agar sangre, es una forma válida y es un método directo, ¿no? También el diagnóstico puede estar basado en evidencia inmunológica, detectando, en este caso haciendo la detección por la respuesta inmune que va a generar el parásito en el hospedador, ¿no? En el reservorio. Así que puede basarse en la búsqueda de anticuerpos anti-leishmanina, ¿sí? Pero como les dije, inicialmente el diagnóstico basado en serología no tiene mucha utilidad porque presenta baja sensibilidad, ¿sí? Y de hecho, generalmente en leishmaniasis los anticuerpos son indetectables o son en bajo número, así que es un dato a considerar, es un dato a tomar en cuenta. Y también considerar que muchas veces en leishmaniasis pues las formas a mastigote son escasas, ¿sí? Es difícil de encontrarlas, no siempre se lo logra, ¿sí? Las lesiones son generalmente tienen bajo nivel de formas a mastigotes, entonces en ese caso el diagnóstico tendrá que ser complementado con pruebas moleculares. Si yo tengo una alta sospecha clínica de que el cuadro que presenta el paciente o las lesiones que presenta el paciente en la piel, en la boca o solo en la boca son por esta parasitosis, entonces si el histopatológico o la microscopia directa no me muestra la forma mastigote, entonces tengo que recurrir a un complemento con prueba inmunológica, con cultivo y con pruebas moleculares, probablemente como sondas de DNA o PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico en función de la detección del material genético del parásito. La evidencia inmunológica entonces puede basarse en pruebas serológicas, en la prueba cutánea, la reacción de Montenegro, que equivale a la prueba de la tuberculina, que busca en este caso pues, poner en evidencia una reacción de hipersensibilidad retardada mediante la introducción del antígeno leishmanina, ¿sí? Este antígeno es introducido y bueno, en caso de que se genere una reacción de un determinado tamaño, será positiva y de dar positiva pues no indica necesariamente infección activa. Lo que está indicando es que ese paciente tuvo contacto con el parásito, ¿sí? Ya sea en tiempo real o ya sea en algún momento del pasado. Así que la prueba de leishmanina o la reacción de Montenegro es orientadora, necesita ser complementada con otras pruebas para dar un diagnóstico definitivo de leishmaniasis. Otra prueba inmunológica que se utiliza es la prueba de anticuerpos fluorescentes directa, donde en este caso se utiliza el suero del paciente, ¿sí? En el cual se sospecha el cuadro de leishmaniasis, y de ser positivo para leishmaniasis digamos, el suero tendría que tener anticuerpos anti-leishmania. Entonces, para poner en evidencia eso, de si el suero de ese paciente tiene realmente anticuerpos anti-leishmania,
se utiliza en el laboratorio antígenos preparados de la fase promastigote o de la fase amastigote del parásito y se lo cruza con el suero del paciente, ¿sí? Esta mezcla se realiza en un porta, en un vidrio, que luego se tiñe con un colorante fluorescente y se analiza por microscopio de fluorescencia. Entonces, de darse la reacción antígeno-anticuerpo, pues se va a observar acúmulos fluorescentes en la muestra, ¿sí? Así que, bueno, esas serían las opciones para la evidenciación de leishmaniasis vía respuesta inmunológica. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un resultado de un frotis donde obtenido obviamente de una lesión, de una úlcera de leishmania. Recuerden, para el frotis se debe hacer o la biopsia, es decir, se toma un trozo del borde de la lesión o se hace un raspado del borde de la lesión. Esto se extiende, se hace un extendido, un porta estéril, se tiñe con Giemsa preferentemente, se fija previamente, se tiñe con Giemsa y lo que se busca es esto, ¿no? Encontrar la forma amastigote, que aquí la vemos. Este es el macrófago, este es el núcleo del macrófago, y vemos que su citoplasma está lleno de estos amastigotes, de estas células esféricas desprovistas o carentes de flagelos, ¿no? Y que se tiñen, captan muy bien el colorante Giemsa, son hipercromáticas. Que a su vez cada mastigote tiene su propio núcleo, como ven, ¿no? Es como ver pues varias celulitas dentro de una gran célula llamada macrófago. Y bueno, acá tenemos la forma promastigote del parásito. Recuerden, cuando el parásito adquiere esta, digamos, esta forma ovoidal, flagelada, es el estadio, coincide con el estadio promastigote. Esta es una tinción de Giemsa también, obtenida tras el cultivo del mismo en agar sangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el cultivo? Bueno, se toma una muestra de la lesión, es decir, se toma una biopsia de los bordes de la lesión. Esa biopsia, ese pedazo de tejido se coloca, se siembra en una placa de agar sangre, se incuba. Recuerden que los parásitos en general necesitan condiciones de aerobiosis, así que no tienen grandes exigencias, se incuba en una cámara aeróbica y se espera a ver colonias, ¿no? Para poner en evidencia que esas colonias pertenecen a este parásito, se tiene que hacer a su vez una microscopia directa, es decir, tomar una muestra de la colonia de crecimiento, frotarlo en un vidrio y teñirlo a su vez con Giemsa, y si yo veo esta forma promastigote, pues estoy haciendo el diagnóstico definitivo de leishmaniasis. Bueno, los diagnósticos diferenciales de las formas de mucosa bucal, que son en todo caso las de interés odontológico, odontoestomatológico, serán la tuberculosis oral. Recuerden que la tuberculosis oral, la manifestación más frecuente, más prevalente, que se ve en más del 50% de los casos, era la úlcera, que podía ser única o podían ser múltiples. También la diferenciación estaría con las micosis profundas, con la histoplasmosis, con la paracoccidiomicosis, con la sífilis terciaria, puesto que estas úlceras por leishmania, cuando afectan la mucosa bucal, son destructivas y pueden generar perforaciones, comunicaciones bucosinusales, y ese tipo de lesión pues destructiva, perforante, la hace, por ejemplo, la sífilis terciaria, ¿sí? Y también la diferenciación con carcinomas espinocelulares o con carcinomas verrugosos también es aplicable. Bueno, esta es la lista de medidas preventivas que aplican en general para todas las parasitosis. La educación a la población en cuanto a las medidas de higiene, de salubridad es importante. Tomar agua hervida, agua tratada es muy importante, sobre todo en los sitios, en las regiones donde la población no cuenta con agua potable. Justamente la potabilización del agua es fundamental para evitar las parasitosis. Es importante evitar caminar descalzos cuando estamos en zonas rurales, en zonas boscosas.
La desparasitación de los perros, del ganado, es también un punto importante en la prevención. La eliminación de insectos y de roedores, la fumigación, el uso de toldos, por ejemplo, en lugares donde hay alta diseminación de los vectores transmisores, es también un punto importante en la prevención. Servicios sanitarios adecuados, contar con cloacas, ¿no? La erradicación de viviendas precarias, la adecuada cocción y conservación de los alimentos, el drenaje de las aguas estancadas, ya que son criaderos de mosquitos, ¿sí? Esto va para el mosquito anófeles, que es el transmisor del paludismo. La buena higiene personal es importante, la adecuada higiene de la ropa, que puede también actuar como un vehículo, favoreciendo la reinfección básicamente, el buen lavado de las manos dentro de educación de la población, y la quimioterapia preventiva puede también tener impacto en la epidemiología de estas enfermedades, de las parasitosis. Bueno, les dejé este cuadro para que lo analicen. Les va a mostrar las diferencias de las que hemos hablado a lo largo de la clase entre parásitos, hongos y bacterias. Repásenlo, estudienlo, porque es muy seguro que de este cuadrito saldrán preguntas para el examen, así que no los aburro más con eso. Y para terminar, las tinciones usadas en parasitología son estas: guiense, hematoxilina férrica, tricrómico. La imagen, por ejemplo, que vieron de entoamueva histolítica, mostrando ese citoplasma azulado y las vacuolas citoplasmáticas moradas. Eso es, por ejemplo, obtenido con tricrómico. Si el Nielsen, ya que son estos organismos, estos parásitos del género Leishmania, son ácido alcohol resistentes, entonces, y otros también se comportan como ácido alcohol resistentes, la tinción de el Nielsen es útil. La tinción de safranina también se utiliza mucho. Estas tinciones básicamente se emplean en muestras fijadas con metanol o con otra solución fijadora. Son tinciones permanentes porque se realizan sobre frotis fijados. Pero hay tinciones como Lugol o la tinción de Weilenherr y Faraghi, que también es muy usada, utiliza Fuchsina y utiliza cristal violeta. Esta tinción es una tinción no permanente porque se emplea entre porte y cubre, es decir, se emplea en muestras que no son fijadas, sino que se hace el extendido, se coloca la tinción y se coloca el cubre. Bueno, con eso hemos terminado este capítulo de parasitosis y en definitiva hemos completado la totalidad del sílabo. Les agradezco a todos ustedes por su colaboración durante toda la cursada. Ha sido muy gratificante este trabajo que hemos tenido, arduo, pero al final ha sido muy gratificante, lleno de, sobre todo, de enriquecimiento mutuo. Bueno, esto es todo, muchas gracias.